Ya. Hola, hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema es un procedimiento que normalmente lo hacemos en emergencia, no solo nosotros, sino también de manera conjunta con otra especialidad, ¿no? El título de esta exposición va a ser el monitoreo del vasoespasmo cerebral, ¿no? Mediante la ecografía Doppler. Mi nombre es Abelardo Julián Amarillano, soy residente de tercer año de la especialidad de emergencias y desastres del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en la rotación de telesalud. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy son generalidades, ¿no? Los principios físicos del ultrasonido, el repaso anatómico, ventanas de exploración, qué nos informa el Doppler transcranial y las características del espectro, ¿no? Y para finalizar, vamos a realizar un caso clínico. Bueno, las características del ultrasonido, bueno, está compuesto de estas ondas, por el ciclo, la longitud de onda, la amplitud y la frecuencia. ¿De qué se caracteriza, no? Según la longitud de onda y el tiempo, estas ondas pueden llegar a ser, ¿no? De mayor frecuencia o de menor frecuencia. En este caso, en la ecografía Doppler transcranial vamos a encontrar una alta frecuencia, ¿no? Y esto va a ser medidas por decibeles y por megahertz, ¿no? Entonces, el Doppler transcranial es una herramienta que nos va a ayudar para poder determinar, en este caso, el monitoreo, ¿no? Mediante los principios físicos. ¿Y cómo realizamos esos principios físicos? Mediante el efecto Doppler. El efecto Doppler es un cambio de la frecuencia, como podemos ver ahí en la imagen, es una fórmula que está compuesta, ¿no? Por el movimiento y la proporción. Son variables que en realidad se manejan, variables físicas, para cuando nosotros realizamos el procedimiento, ¿no? Mediante la ecografía, una vez que insonamos el vaso, en este caso la arteria, ¿no? Cerebral, nos va a dar en el monitor una imagen espectral, lo que denominamos nosotros, ¿no? La ecografía, ¿no? De espectro. Es muy independientemente y un poco distinto a la ecografía Doppler Color, ¿no? Entonces, se caracteriza los haces ultrasónicos, insonamos, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, y estos rayos ultrasónicos o los haces ultrasónicos van a chocar con los glóbulos rojos prácticamente, ¿no? Por así decir, y estos van a reflejar un eco, y eso lo vamos a poder ver, como ven en la parte superior, en modo espectral. El Doppler transcranial, bueno, este procedimiento en realidad, ¿no? Es el que va a valorar, ¿no? La circulación venosa y la circulación cerebral. ¿Dónde nosotros vamos a poder realizar este procedimiento? En una unidad crítica, normalmente en una unidad crítica, ¿no? Eh, Podemos hacer el monitoreo del vasoespasmo, aparte también nos puede ayudar para hacer una estimación no invasiva de la hipertensión intracraneal, podemos hacer una sospecha diagnóstica o también podemos realizar de los estrogicémicos, y también es un gol estándar, bueno, indirecto para diagnosticar una MS, una muerte cerebral, ¿no? Entonces, para poder realizar este procedimiento, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? Comenzando desde que es un ultrasonido en el equipo, dos, en el personal, que no es necesario trasladar a un paciente hacia otra área, ¿no? Y no requiere de mucho personal asistencial o personal técnico, y bueno, no es un método invasivo, ¿no? Y como mencionaba, como podemos ver ahí en la imagen, es fácil, pues lo podemos utilizar, pero sí es operador dependiente, ¿no? El personal tiene que tener conocimientos y tiene que estar adiestrado, ¿no? Y bueno, en realidad para poder determinar esta ecografía del Doppler transcranial, vamos a tener los siguientes reparos anatómicos, que es la región transorbitaria, la región transtemporal, la submandibular, ¿no? Y la transforaminal. Esto va a ser de acuerdo al vaso que nosotros vamos a poder insonar, ¿no? O explorar. Bueno, anteriormente el doble transcranial lo realizaba mediante una ecografía convencional normal, ¿no? Mediante la ecografía Doppler Color, pero ya con el paso de los años ya se fue creando el Doppler transcranial, que es un ecógrafo netamente ya, digamos, para este tipo de exploración. Nos da, como mencionaba al inicio, esta forma espectral, ¿no?
que nosotros podemos visualizar en la pantalla como un contorno de onda. Y ese contorno de onda nos vamos a poder determinar si es un contorno de onda normal, anormal, ¿no? Y a qué nos va a acercar o cuál va a ser nuestra impresión diagnóstica de ese paciente, ¿no? En el vaso que vamos a insanar, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, es un doble transcranial que lo vamos a hacer a la cabecera del paciente, ¿no? Lo mencionaba fácil, no invasivo, lo podemos realizar en cualquier momento, en realidad, para el control, ¿no? Y bueno, este doble transcranial se va a caracterizar básicamente por los contornos de onda, ¿no? Que vamos a ver ahí en la imagen. El contorno de onda que vemos ahí y van a estar también caracterizados no solo por la imagen, sino también por los ruidos que van a ser particulares de cada vaso o de cada arteria que vamos a insonar, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un Doppler transcranial normal, ¿no? De una arteria cerebral. Ok. Entonces, cuando nosotros queremos insonar y ya sospechamos que un paciente está cursando con un vasoespasmo, ¿no? Entonces, hay fórmulas matemáticas que nosotros empleamos para poder evaluar ese contorno de onda, ¿no? Entonces, una de ellas es, vamos a tener que determinar la velocidad media, ¿no? Esto va a estar determinada por una fórmula matemática que ya se ha estandarizado, la velocidad de pico sistólico, ¿no? La velocidad de fin de diástole, ¿no? Lo cual nos van a dar eh, ¿cómo lo puedo decir? Un valor, ¿ya? Utilizamos el índice de pulsatividad de Gosling, ¿no? Que si vamos a evaluar nosotros un valor normal, que nos da de 0,6 a 1,1. Mayor a esta es vasoespasmo cerebral. ¿Y cómo lo entendemos? Aquí, ¿no? Evaluamos todo el contorno de onda, el volumen de pico sistólico, como vemos ahí, la velocidad media y el volumen de fin de diástole. Medimos en la pantalla del Doppler transcranial, nos da un valor y como vemos en la parte inferior derecha, un valor normal. Si tenemos un valor normal de toda esa medida de 0,6 a 1,1 es un valor normal. Por encima de ello, el paciente es alta sospecha de que está cursando con vasoespasmo, ¿no? Entonces, en la pantalla vamos a poder visualizar, ¿no? Primero cómo va a ser la forma, ¿no? Si vemos que ya el volumen, hay un volumen, ¿no? La velocidad media está aumentada. En la pantalla vamos a poder observar si es compatible con esta imagen, es porque pues, el paciente ya tiene una alta sospecha de vasoespasmo cerebral, ¿no? Ahora, si tenemos un patrón, digamos, ya disminuido, como vemos ahí en la parte superior derecha, es un patrón ya disminuido, que la velocidad media está ya prácticamente casi al nivel de base cero, ¿no? Es un paciente que, bueno, no hay un patrón de flujo sanguíneo, ¿no? Hay un descenso de la velocidad media, es un paciente que probablemente tenga una sospecha de muerte cerebral. Entonces, en realidad con el Doppler transcranial vamos a poder determinar muchos valores, ¿no? No solo el vasoespasmo, ¿no? También la velocidad, direcciones de flujo, vamos a ver la respuesta del CO2, la forma de curva, la resistencia del flujo, y esto va a estar determinada por diferentes ¿cómo se dice? Reacciones, ¿no? Que normalmente va a cursar un paciente, ¿no? Neurocrítico. Entonces, el doble transcranial nos va a dar una sensibilidad para un vasoespasmo de un 70%. Pacientes con hemorragias subarachnoideas son los más frecuentes, ¿no? Que cursan con esta patología. También nos puede dar una sospecha alta para poder diagnosticar una isquemia cerebral, una sensibilidad del 20-46% y la discapacidad neurológica, ¿no? Que en algunos pacientes vamos a ver, y eso por lo menos un 50% nos ayuda de la ecografía, ¿no? Entonces, para poder evaluar este tipo de pacientes, utilizamos varias escalas, ¿no? Varios índices, pronósticos de mortalidad, ¿no? Como vemos ahí la escala de Hansi-Hess, la escala mundial de neurocirujanos, ¿no? Para poder determinar el pronóstico del paciente.
Este es un caso clínico de un paciente que ingresó a la emergencia a la unidad de shock trauma, ¿no? Un paciente varón de 28 años, como único antecedente, consumidor de sustancia, cocaína, marihuana, tiempo de enfermedad 36 horas. Es un paciente que viene de otro centro hospitalario, traído por el personal de SAMU, refieren a accidente de tránsito, ¿no? Trastorno de conciencia con una escala de Glasgow ya por debajo de 12, ¿no? Y como impresión diagnóstica, un trastorno de conciencia para descartar un evento cerebral, ¿no? Nuestro plan era o fue una tomografía cerebral sin contraste, que es el gol estándar, y como podemos ver en la imagen, es una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Fisher 3. Entonces, este paciente ha sido manejado, ¿no? En la unidad de UCE, en la unidad crítica, ha sido operado, ¿no? Fue una ruptura de aneurisma, y luego el paciente ha sido monitorizado. Ha sido monitorizado en la en nuestra unidad crítica, ¿no? Con un Doppler transcranial, ¿no? Es un paciente que ha cursado con vasoespasmo durante la hospitalización, ¿no? Se ha hecho medidas de neuroprotección, medidas antedemas, y bueno, aquí vemos una ecografía Doppler como podemos observar, se dan cuenta, o sea, el contorno de onda es bien ancho, por así decirlo, la velocidad media está aumentada. Son pacientes con alta, se ha hecho la medida de este paciente, ¿no? La escala de Gosling está por inferior a 0,6, ¿no? Entonces, ha cursado en algún momento este paciente con vasoespasmo, ¿no? Entonces, se ha realizado el manejo de paciente neurocrítico. Actualmente el paciente se ha recuperado, ¿no? Ha estado hospitalizado durante 30 días y el paciente actualmente está con alta hospitalaria, ¿no? Se ha podido recuperar y bueno, en conclusión, la conclusión de esta posición es de que, si bien es cierto, tenemos pacientes neurocríticos, pero que tienen que estar monitorizados, ¿no? Hasta el último día de su hospitalización. No solo monitoreo con ecografía, ¿no? Es un monitoreo constante, eh, que vamos a poder, digamos, controlar en varios parámetros, desde el pulso oxímetro hasta un procedimiento invasivo, ¿no? Monitoreo constante. Bueno, muchas gracias.